Hay historias que de verdad marcan una época, ¿no? Pensemos en las grandes sagas de fantasía de hoy. Bueno, hace siglos existió una leyenda que fue exactamente eso, el equivalente cultural a todo lo que conocemos. Hoy vamos a meternos de lleno en esa historia, la leyenda de Amadís de Gaula, una que fue fuente de inspiración para muchísimos héroes, tanto de los de verdad como de los de ficción. Mucho antes de que existieran los superhéroes o las galaxias muy lejanas, el género que la rompía, el que todos consumían, eran las novelas de caballerías. Y en la cima de ese género, pero en la cima de verdad, como un rey indiscutible, estaba Amadís de Gaula. Era, digamos, el modelo a seguir, la historia que todo el mundo leía y, claro, la que todos intentaban imitar. Y no es exageración, ¿eh? Este libro fue un verdadero bestseller en el siglo XVI. Cautivó a un continente entero. Así que vamos a conocer cómo empieza todo. El origen de este héroe legendario. Una historia que arranca con secretos, con mucho peligro y, por supuesto, con un destino que parece escrito en las estrellas. Muy bien, entremos en materia. Lo curioso es que la historia no arranca como uno esperaría, con un caballero de armadura brillante. No. Empieza con algo mucho más íntimo, un amor prohibido, un romance secreto en la corte que va a desatar consecuencias enormes, de esas que cambian el mapa de los reinos. Todo arranca con los amores clandestinos entre el rey Perión de Gaula y la princesa Elisena de Bretaña. Y bueno, de ese romance secreto nace un niño. Un nacimiento que tenían que ocultar a toda costa, porque había una ley terrible que lo ponía todo en peligro. Y cuando digo terrible, es porque era una cuestión de vida o muerte, literalmente. La ley era brutal. Así que la única salida que encontró la princesa Elisena para salvar a su hijo fue una medida desesperada: ponerlo en una pequeña arca y confiar su destino a un río, esperando un milagro. Pero no lo abandonó sin más. Dentro de esa arca, junto al bebé, dejó 3 objetos. Las únicas pistas sobre quién era realmente. Estaba la espada de su padre, el rey Perión, un anillo que el rey le había regalado a ella, a Elisena, y además un pergamino sellado con cera, con un mensaje muy críptico. Ese pergamino revelaba su nombre. Decía: «Este es Amadís sin tiempo». ¿Y por qué sin tiempo? ¡Qué nombre tan extraño!, ¿verdad? Pues es que su madre, con el corazón destrozado, estaba convencida de que el niño iba a morir al instante. Era un hombre que nacía de la pura desesperación, pero que el destino, vaya que tenía otros planes, iba a convertir en leyenda. Y aquí la historia podría haber terminado en tragedia. Pero no, el viaje de este niño a la deriva da un giro total. Su destino no era morir, sino encontrar un nuevo comienzo, una nueva familia, un nuevo nombre. Y todo esto, claro, sin que nadie ni él mismo tuviera la más mínima idea de su sangre real. Resulta que quien lo encuentra es un caballero escocés llamado Gandales. Lo rescata del mar y decide criarlo como si fuera su propio hijo. El niño crece completamente ajeno a su pasado, y, como lo encontraron en el mar, todos lo conocen como el Doncel del Mar, un nombre que sin saberlo le hace justicia a su origen tan misterioso. Y como en toda buena historia de caballerías, no podía faltar la magia. ¡Claro que no! Aquí es cuando entra en juego un personaje fascinante, Urganda la Desconocida, una hechicera poderosísima que puede cambiar de forma como quien cambia de ropa. Y lo más importante, ella sí sabe cuál es el destino del niño, así que se convierte en una especie de protectora secreta. Entonces, Urganda se le aparece a Gandales y le suelta toda una profecía sobre el futuro de Amadís. Le dice que va a ser la flor de los caballeros, o sea, el mejor de todos, que los más fuertes van a temblar ante él. Y ojo, que será el amante más leal del mundo y que desciende de reyes por partida doble. Con esto, básicamente, Urganda ya nos está preparando el terreno para todas las hazañas que se vienen. Pero bueno, todo gran héroe necesita un motor, ¿no? Algo que lo impulse a buscar la gloria. Y para nuestro joven doncel del mar, esa motivación va a tener nombre y, bueno, un título. Una joven princesa que se convertirá en el centro de su universo. La cosa es así. El rey de la Gran Bretaña deja a su hija, la princesa Oriana, en la corte de Escocia. ¿Y a quién le toca servirla? Pues al doncel del mar. Y en ese preciso instante, ¡pum!, todo cambia para él.
Se enamora perdidamente y su vida cobra un nuevo sentido. Ese amor se convierte en el combustible que lo va a llevar a querer ser caballero a toda costa. De hecho, él mismo se lo dice: desde entonces me tengo y me tendré por vuestro para os servir. O sea, le jura lealtad absoluta y para siempre. Y a partir de ahí se acabó. Cada lucha, cada aventura, cada sacrificio, todo, absolutamente todo, lo hará por una sola razón: ser digno del amor de Oriana. Su camino como héroe y su camino como amante se fusionan en uno solo. Y esto nos lleva a uno de los momentos más potentes de toda esta primera parte. Un momento de clímax, lleno de una ironía que es, bueno, espectacular. Porque el destino va a juntar al padre y al hijo, pero lo increíble es que ninguno de los dos sabe quién es el otro. Amadís está desesperado por demostrarle a Oriana que es digno de ella, y para eso necesita ser armado caballero. Pero no por cualquiera. No, él quiere que lo arme el mejor del mundo. ¿Y quién es el mejor? Pues el rey Perión de Gaula, que justo, qué casualidad, está de visita en la corte. Por supuesto, Amadís ni se imagina que ese rey al que tanto admira es en realidad su padre. Y aquí vemos esa ironía en pleno. Es una escena perfecta. Por un lado está el padre, el rey Pelión, que necesita héroes para su guerra, y ve en este muchacho un potencial brutal. Y por el otro está el hijo, Amadís, que necesita un héroe que lo nombre caballero. Se cruzan como dos extraños, ayudándose mutuamente, sin tener ni la más remota idea del lazo que los une. Es increíble. Y así es como empieza todo. Amadís es armado caballero por su propio padre, sin saberlo, y con el amor por Oriana como su única bandera. A partir de aquí comienza su leyenda. Y ojo, que esto es solo el comienzo, ¿eh? El primer capítulo de una historia gigantesca que, como veremos, dejó una huella imborrable en la historia. Miren esta línea de tiempo para que se hagan una idea del impacto que tuvo. La historia ya andaba dando vueltas por ahí en el siglo XIV, pero en 1508, Garci Rodríguez de Montalvo publica la versión definitiva y se desata la locura. Se convierte en el libro más popular de su época, y su influencia fue tan pero tan grande que terminó inspirando la parodia que hoy es una de las novelas más famosas del mundo, Don Quijote. Es que de verdad, para entender al Quijote, primero hay que entender a Amadís. Al final del día, si uno lo piensa, los temas que toca son totalmente universales. La búsqueda de la propia identidad. ¿Quién no se identifica con eso? El amor como el motor que te hace superar cualquier cosa. Y sobre todo, esta idea de que la verdadera nobleza no está en la sangre, sino en los actos. Quizás por eso la historia ha sobrevivido tanto tiempo. Y esto nos deja pensando, ¿no? ¿Qué es lo que hace que la historia de un héroe aguante más de 500 años? ¿Será el misterio de sus orígenes? ¿La idea de un amor tan leal que mueve montañas? ¿O simplemente las aventuras increíbles? Quizás es la mezcla perfecta de todo eso lo que forja una leyenda. Una que incluso medio milenio después todavía tiene algo que contarnos.